La Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero y atención, queridos amigos, porque hoy vamos a hablar de suplantadores. ¿Acaso los que estamos sentados en esta mesa somos los que somos? ¿O somos los que anunciamos ser? Vaya usted a saber, detecten en nuestras voces cualquier anomalía y seguramente tendrán razón. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues mira, estamos hablando de suplantadores. ¿Tú eres Carlos Canales? Pues no. Hola, Jesús Callejo. O debería decir hola, supuesto Jesús Callejo. No, dejaremos la duda, porque esta noche va a estar lleno de dudas históricas de esos, de suplantadores que decían ser lo que no eran, o sí lo eran. Bueno, pues como dijo Brigitte Bardot, vamos a desdudarnos, ¿eh? Vamos a desdudarnos. Porque hay muchos suplantadores a lo largo de la historia, y más si hablamos de personajes célebres, muy apetecibles, ¿verdad? ¿Quién no ha querido asumir la personalidad de Napoleón Bonaparte? Yo. Por ejemplo. Nunca he tenido interés. Vaya, empiezas a sospechar que eres el auténtico Carlos Canales. Sí. Sí, la verdad es que es cierto, no hay suplantadores de un agricultor, o de un pastor, o de un herrero. Todos son suplantadores de gente muy importante y que traía consecuencias, o bien económicas, o bien de poder, o bien de fama. Entonces esa es una característica común, igual que pasa también en los sanatorios mentales, en los psiquiátricos, los que dicen ser siempre grandes personajes, pues esos son los que buscan unas reminiscencias pues fastuosas, porque es mejor ser, pues, o incluso de la reencarnación, ¿no? Ser la reencarnación de estos grandes personajes, tipo Napoleón, Leonardo da Vinci o Juana de Arco, que no ser la reencarnación o el suplantador, pues eso, del clásico pobrecillo de aldea, que no lleva a ninguna parte. Así que, ya que engañas, vamos a engañar con todas las consecuencias. Eso es como aquel, ¿no?, que le dijo el amigo, esto solo Dios lo sabe. Y dijo pues te aseguro que yo no lo sé. Exactamente. Eso es un buen chiste. Eso es otra cosa, que suplantador. Que yo no lo sé. Bueno, Carlos, a ti ahora, dímelo con el corazón. Sí que te gustaría ser emperador de Norteamérica, ¿verdad? Buen sitio, sí. Programas de Norteamérica, todo Norteamérica. Todo Norteamérica, incluido Canadá, Alaska, todo. Claro, México. Bueno, es que, claro, realmente habría que explicar que nosotros vamos a hablar hoy hemos hecho una pequeña selección de impostores, porque hay miles en la historia, y es verdad que tenía razón al principio que en general están vinculados con el poder, la riqueza o los honores, pero hay algunos que forman parte casi del mundo friki, como este que vamos a tocar el primero, porque realmente, es decir, el que un suplantador, todo el mundo sepa que es un impostor, no significa que por eso caiga en desgracia o tenga mala suerte, sino que los hay que han tenido éxito precisamente a partir de su fracaso, como es el caso que vamos a contar ahora del emperador de Estados Unidos, y otros, que luego lo veremos, que curiosamente han renunciado o han demostrado que eran suplantadores a raíz precisamente del excesivo éxito que tuvieron. Veremos que hay un poco de todo. Pero bueno, vamos a empezar por Norton I. Hombre, Norton I. Norton I, emperador de Estados Unidos y México. Fíjate. Ahí es nada. Bueno, en realidad se llamaba Joshua Abraham Norton y había nacido en 1819. No se sabe muy bien si en Inglaterra, en Sudáfrica, hay varios indicios que le hacen nacer en la provincia británica del Cabo. Pero por otra parte hay también algunas posibles pistas que conducirían a un nacimiento de Joshua Abraham Norton en Inglaterra. En cualquier caso, el hecho cierto es que se sabe con seguridad que vive en Sudáfrica y él llegó a la Bahía de San Francisco a raíz del descubrimiento de oro en 1848. En principio, pues no parece que le fueran mal las cosas. De hecho, era un hombre de negocios bastante próspero. Él se dedicaba a la especulación en el mercado del arroz. En aquel entonces, además, había un montón de población china que había empezado a llegar a California. Luego, esa población china se utilizó como mano de obra para la construcción de los ferrocarriles transcontinentales. Bueno, lo cierto es que la especulación con el mercado de arroz hizo que él consiguiera hacer una pequeña fortuna, que invirtió razonablemente bien y se convirtió pues en una persona conocida, respetada y próspera en el nuevo estado norteamericano de California. El caso es que tuvo mala suerte al cabo de unos años y acabó, bueno, pues arruinándose completamente. La ruina le provocó un estado de locura completa, es decir, Norton enloqueció. Y a partir de 1859, probablemente ahí hay todo tipo de especulaciones sobre por qué lo hizo. Yo tengo mi propia opinión, además, porque yo llegué a la historia de Norton a través de William Walker. William Walker era un abogado de Tennessee que se hizo muy famoso en la segunda mitad del siglo XIX en Norteamérica, porque fue el último filibustero del Caribe, fue el último que es conocido que intentó ocupar Nicaragua, Honduras, Costa Rica, bueno, acabó fusilado en Honduras. Pero durante un tiempo, durante 2 años,
él intentó crear una república en Baja California y Sonora, entre 1853 y 1854. Esa república fracasó, aunque curiosamente ha sido continuada luego ficticiamente en una especie de mundo virtual, pero lo cierto es que a Norton debió influirle mucho la historia de William Walker, y el hecho cierto es que en 1859 se autoproclamó emperador de Estados Unidos y México. Directamente. Claro, emperador de Estados Unidos y protector de México. Esto no parecía en principio más que una chorrada, pero sin embargo le permitió pues tener una imaginativa forma de salir de la quiebra, porque a partir de entonces, y sorprendentemente, lo cual demuestra que el friquismo era bastante aceptado en California ya hace 150 años, no solamente no le perjudicó lo más mínimo, sino que se convirtió en una persona pues tan respetada y famosa como era antes de arruinarse. De hecho, comía gratis en los restaurantes, publicaba sus proclamas, los periódicos, sus anuncios, y lo más divertido del asunto es que cuando los reformadores intentaron romper el monopolio nacional de emisión de moneda, que en aquel entonces estaba todavía en Estados Unidos en manos privadas, Norton primero empezó a acuñar moneda propia. Y el problema es que los nortonitos se convirtieron en una moneda que era de uso común en la bahía de San Francisco, hasta el extremo que, bueno, que era tan gracioso, que decir que era una moneda algo parecido como ocurre en algunos pueblos de Andalucía de la Sarquía, pues ahí sabéis que hay una monedita que, bueno, pues algo muy parecido, es decir, se le daba curso legal y todo el mundo la aceptaba como una moneda de uso común. Realmente nunca tuvo ningún problema por considerarse el emperador de Estados Unidos, aunque obviamente nunca pudo ejercer el cargo, y el hecho cierto es que a su funeral en 1880 asistieron 30.000 personas. Claro. Y no solo es eso, sino que al año siguiente, para conmemorar el hecho, al año siguiente de su aniversario, el aniversario de su muerte, 1981, pues hizo una ópera, Emperador Norton, de Henry Mulligan. Bueno, pues claro, fueron 30.000, justo los mismos que tenían nortonitos, ¿verdad? ¿Qué será de nosotros y de nuestros nortonitos? Sí, es que ya con ese nombre la moneda no tenía mucho futuro. Claro, pues falleció. Bueno, tú. Se devaluó la moneda. Además, sabéis que que murió. No, pero sabéis que las monedas que existen son valoradísimas por los accionistas. Hombre, claro, pero ya por antigüedad. Claro, y por la rareza de que es la única moneda. Bueno, pues aquí tenemos al primer impostor, el emperador de Norteamérica, el emperador de los Estados Unidos y protector de México, Norton I, con sus nortonitos. Bueno, pues empieza bien la cosa. Sí. Vamos al siglo XV francés, porque aquí tenemos a otra gran impostora, sí, aquella que quiso ser Juana de Arco. Exactamente. Juana de Arco bis, aunque yo creo que no querría terminar igual que ella. Pero es verdad que alrededor siempre de las grandes figuras surgen otras personas que intentan aprovecharse de esa circunstancia. El caso de Juana de Arco pues es un caso clamoroso, porque era muy popular, era muy querida por el pueblo. Entonces, bueno, pues 5 años después de que Juana de Arco fuera quemada en la hoguera, ese 30 de mayo de 1431 en Rouen, pues otra mujer la personifica y es recibida en Orleans solamente como la Pucelle de France, pensando algunos, yo creo que más bien queriendo pensar que estaba ante la auténtica, que no había muerto, que realmente no había sido tirada sus cenizas al Sena y que por alguna razón o por algún milagro había sobrevivido. Así que se aprovechó un poco de esa incertidumbre. Claro, estamos hablando del siglo XV, donde estas imposturas eran frecuentes, donde la información, por supuesto, no llegaba a todo el mundo, y cualquier leyenda de estas características que tuviera visos de credibilidad, pues quería creerse, ¿no?, más que se pudiera demostrar. Pero era una mujer curiosa, porque vestía de hombre, hasta sabía ciertos trucos de magia, con lo cual impresionaba a la ciudadela, ¿no?, porque pensaban que esos trucos de magia podían ser milagros. Es decir, que conocía muy bien la escenificación para sugestionar a un público ávido de creer. Así que encuentra influyentes partidarios durante 3 años, ni más ni menos que durante 3 años. ¿Qué ocurre? Que el rey Carlos VII quiere saber si es la auténtica o no es. Él sabía que no podía ser la auténtica, pero para callar un poco esas voces del pueblo, manda que vaya a París para pasar unas pruebas de autenticidad. Así que el 1 de agosto de 1439... Cosa más tonta de hombre, ¿verdad? Cosa más tonta, sí, la verdad es que... Qué simpatía le tienes. Sí, porque yo creo que no necesitaba ese tipo de pruebas. El bien servido. Pero bueno, de alguna forma, sus asesores le recomendaron... Sí, su suegra, Yolanda de Aragón. Que fuera a la corte, pues para comprobar lo que él sabía y sabía todo el mundo, ¿no? Llega a París y le hacen una serie de pruebas de autenticidad.
efectivamente la primera de cambio cae. No es Juana de Arco, porque no se sabía la más mínima cuestión biográfica casi de Juana de Arco, ¿no? Y Carlos VII, alguna de esas cosillas sí que conocía. Así que tenía dos historias, o dos opciones, o matarla allí mismo, o bueno... Tenía un morro increíble, ¿sabes que llegó a escribir al rey de Castilla? Sí, fue una historia... fue una mujer muy popular, y vivió muy bien entre 1436 y 39, en esos 3 años se lo pasó pipa. Se lo pasó pipa. Sí, bueno, sí. El hecho es que allí confiesa, efectivamente, que era Claudia de Morville, que era viuda del caballero Robert de Armoise, con quien contrajo matrimonio en la ciudad de Metz y que tenía 2 hijos. Eso ya no lo pudo ocultar. Bueno, no es ejecutada, tiene ahí un gesto de clemencia a Carlos VII, lo que sí es humillada, está durante unas cuantas semanas en la cárcel, al final es liberada y retorna a Orleans el 4 de septiembre, y lo que es curioso, cuando llega a Orleans vuelve a ser obsequiada y festejada y agasajada por el pueblo que no aceptaba la muerte de Juana de Arco, es decir, aún así siguen pensando que es la auténtica. ¿Qué ocurre? Que ella se deja agasajar, pero antes de que las noticias lleguen a París y la vuelven otra vez a apresar, coge y se marcha de Orleans para que no tenga otras consecuencias, porque sabe lo que le va a pasar. Sí. Durante unos días se deja querer. No, la verdad que listilla era lista. Sí. Así que en el otoño de 1439 parece que se va al castillo de Gilles de Rais, de nuestro querido ínclito amigo Gilles de Rais, a ofrecerle sus servicios. Y efectivamente Gilles de Rais, pues la coge, no como suplantadora, porque perfectamente Gilles de Rais sabía que había muerto Juana de Arco. Había sido su escolta. Efectivamente. Intentó liberarla. Pero bueno, yo creo que le cae en gracia a esta mujer. Pero porque estaba enloquecida. Mientras mataba a niños, pues bueno. Sí, exacto. Bueno, hasta que permanece un tiempo, hasta que Gilles de Rais prescinde de sus servicios. Y al poco... la echó a patadas. Y la echó a patadas, bueno, yo diciéndolo de una forma suave. En un arranque de estos de ira que él tenía, sí. Echó a esta mujer, a Claudia de Morville, y al poco, pues como todos sabemos, Gilles de Rais cae en desgracia, le acusan de la muerte de tantos niños, y al final es ahorcado en 1440. ¿Qué es de Claudia de Morville? Bueno, pues como es una superviviente nata, ya lo de la suplantadora... A ver dónde pongo el huevo. A ver, claro, ya no puede seguir un poco con esa línea. El hecho es que vuelve a desaparecer, y su fama a nivel popular también es verdad que queda desacreditada cuando se la asocia a Gilles de Rais. Y el hecho es que sus pasos le conducen a Roma, viste de hombre de nuevo, y allí presta servicios como mercenario al Papa Eugenio IV, pero como mercenario de hombre, ahí vestido ya de hombre, ¿no? Sí. Pero barba postito, te imaginas, como la vida de Brian, con una palabra sujeta a las orejas. De armas tomar esta mujer. Y asume la responsabilidad, al menos, de la muerte de una persona, o sea que por lo menos uno se carga. Bueno, el hecho es que al final de su vida, no sé por qué extrañas razones, el gobernador de Anjou le concede el permiso para circular libremente por el término suyo de Anjou durante 5 años. Bajo dos condiciones: que tenga buen comportamiento y que viva así, y que siempre vista con ropas de mujer. Bueno, no se sabe cuándo muere, pero bueno, es una de las suplantadoras, yo creo, curiosas y de las más creíbles de todas las suplantadoras que tuvo Juana de Arco. Eso es cuando todo el mundo quiso creer. Exactamente, cuando quiso creer. Cuando todo el mundo quiso creer. Cayó en desgracia, pero fíjate, por lo menos parece que murió en la cama, no fue ejecutada. Sí. Ya salvo. No, el propio Guy Seguet pues sabía perfectamente que Juana había sucumbido en la hoguera, claro, pero quería creer en el espíritu de Juana. Sí, exactamente, igual que el pueblo en general. Yo creo que se quiso aferrar a ese último sentimiento de pureza, ¿no? Es decir, por lo menos cuando la veo a ella me acuerdo, ¿no? de lo que ocurrió. Bueno, pues qué cosas. La suplantadora de Juana de Arco, no sabemos si sus cenizas hoy en día son momias o gatos o... A saber. De Claudia de Morville hemos perdido toda la pista. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasó con el conde de Warwick? Pues el conde de Warwick es uno de los casos clásicos de suplantación y de impostura que acabó bien para el protagonista y mal para los que lo apoyaron. Bueno, sí conocemos el nombre del supuesto conde de Warwick. Lambert Simnel había nacido en 1475, murió en 1535, ya en el siglo XVI, y no era ni más ni menos que un títere, una persona elegida por un sacerdote de Oxford, Richard Simons, y por Margarita, la duquesa de Borgoña, que era la hermana del rey Eduardo IV de Inglaterra. La verdad es que ellos lo que hicieron es que, armaron caballero a Lambert en Dublín en 1486, como Eduardo VI, conde de Warwick, legítimo heredero al trono, supuestamente asesinado en su niñez, le hicieron rey, de hecho, en la Torre de Londres como su hermano, el duque de York. De esa manera había un vínculo directo con la monarquía inglesa y, lo que defendían de esa forma era los derechos al trono de este supuesto jovenzuelo, en aquel entonces era un niño de solamente 11 años, al que se le hacía llegar al trono. Lambert no era más que el hijo de un carpintero
Y para cualquiera que lo había tratado, bueno, porque la educación que había tenido de niño y bueno, y las condiciones eran penosas, con lo cual, bueno, por lo visto es que creo que hasta el campesino más tonto cuando le veía decía, pero ¿dónde lo he sacado? Entonces era algo que no colaba a nadie, absolutamente a nadie, pero bueno, intentaron, básicamente era un disfraz, una tapadera para intentar mantener un grupo de poder en torno a una candidatura al trono de alguien que en realidad no lo era. La cosa acabó mal porque el rey Enrique VII atacó a las tropas rebeldes y las venció en la batalla de Stoke, donde el jefe de los rebeldes, que era el conde Lincoln, murió en el combate. Entonces, Simnel y Seymour fueron capturados, tanto, es decir, Simnel era el niño rey, y Simons era el sacerdote de Oxford malvado que había intentado convertirle en un candidato al trono de Inglaterra. Lo que pasa es que el destino de los dos fue totalmente diferente. En tanto Simons, que era el malo de verdad, fue a parar con sus huesos a la Torre de Londres. Sin embargo, a Simnel le liberaron y, de hecho, acabó trabajando como cocinero, bueno, en las cocinas, como mozo de cocinas en el Palacio Real. Ya acabó sus días. En lugar de rey, cocinero. Sí. Bueno, el rey de la gastronomía, ¿no? Hubo peores. Bueno, cocinero, empezó simplemente, bueno, atendiendo la cocina, limpiando y tal, pero por lo menos algo tuvo que hacer y no acabó en la Torre de Londres, que podía haber sido bastante peor. Vivió. Sí, es un caso francamente curioso de cómo se pudo intentar hacer pasar por rey. Algo que era realmente imposible, y es que era realmente en la Edad Media, en contra de las películas, era casi imposible que un campesino pasara por un monarca, pero porque había diferencias incluso físicas entre la nobleza y el populacho, iba a decir. Eran totalmente diferentes, no engañaba a nadie. Consiguió vivir y acabó sus días asando cochinos. ¿No? Y vivió una vida larga y agradable. Y pegándole algún bocado que otro, ¿verdad? Por lo menos comía. Por lo menos comía. Bueno, la verdad es que siempre Jesús ha habido muchos intentos, ¿no?, de suplantar a supuestos o a monarcas. Sí. El caso, fíjate, el caso francés. Aquí tenemos a Luis XVII, ¿verdad? Sí. El infortunado niño, el hijo de María Antonieta y Luis XVI, que, como ya sabemos hoy por el ADN, sí, pues murió en la cárcel con apenas 10 años. Pero es algo que no se sabía. Eso se supo hace muy poquitas fechas. Claro, hace muy poquito. Pero claro, entonces, a pesar de que la versión que se dio, la versión oficial, es que había muerto, estamos hablando del hijo de Luis XVI y María Antonieta, el príncipe Luis Carlos de Borbón, pues fue encerrado en la torre del Temple de París y allí muere a los 10 años de edad de tuberculosis el 8 de junio de 1795. Sí, tuvo mejor suerte su hermana, ¿verdad? Que tuvo mejor suerte. Llegó a ser muy longeva, sí. Sí. Y bueno, le entierran en el cementerio de Santa Margarita el 10 de junio y esa es un poco la explicación oficial que se dio, pero bueno, siempre había muchos rumores de que realmente ese niño no era tal niño, sino que lo habían raptado y habían puesto a otra persona que no era de sangre real y que realmente es el que había muerto y el que habían enterrado en 1795. Entonces, claro, se generaban dos consecuencias como muy atractivas, claro, tanto para los partidarios como no partidarios. Es decir, primero la existencia de ese futuro Luis XVII y después si tuvo descendencia para que siguiera toda esa dinastía. Era la ilusión de los monárquicos. Era una ilusión de los monárquicos que se agarraban también a lo que fuera, ¿no? Bueno, muchos la verdad es que no se creyeron la versión de que realmente ese niño de 10 años muriera en la Torre del Temple y empiezan a especularse muchas historias. Es decir, empiezan a surgir, como no, muchos pretendientes a ser el hijo de Luis XVI. Así que el delfín de Francia pues tiene muchos novios, ese puesto, ese ser candidato y ser delfín de Francia. Con lo peligroso que era eso también, porque la verdad que estos suplantadores se la estaban jugando. Bueno, posiblemente es el caso donde más impostores ha surgido alrededor de esta figura, de la figura del delfín. Se habla hasta 40 personas que en distintos momentos llegaron a atribuirse esa personalidad, que ya te digo que manda narices. Los más significativos fueron el barón de Richmond, Carlos de Navarra, que era Mathurin Brunau, que era el hijo de un zapatero que muere en 1818, Jean-François Dufresne y Jean-Marie Evergol, el hijo de un sastre que muere en 1802. Pero de todos ellos, o sea, no de estos que he citado, sino posiblemente el más famoso suplantador fue Carlos Guillermo Naundorf. Naundorf, desde que él estaba viviendo en Prusia, siempre estuvo hostigando a los jueces franceses para que le reconocieran como Luis XVII. Aportaba todo tipo de pruebas, todo tipo de detalles biográficos. Como no le hacían caso, en 1833 se va a París para reclamar sus derechos. Y aquí es lo curioso. En lugar de correrle a gorrazos, el último ministro de Justicia de Luis XVI, que era Joly, se pronuncia a favor de Naundorf. Dice que sí, que bueno, que tiene un parecido. Y que los modales y las posturas y, en fin, los datos un poco biográficos que va entresacando de eso, de la entrevista y de la conversación que tuvo con él, que bueno, parece indicar que a lo mejor podría ser este hombre. Claro, no sabemos si de una forma interesada o no dijo estas declaraciones el ministro de Justicia, Joly. Bueno, en 1836
publica sus memorias, porque como ve que sus afirmaciones van diluyéndose en el tiempo, publica sus memorias que se titulan Resumen histórico de las desdichas del Delfín, de las desdichas y bastantes desdichas que tuvo. ¿Qué títulos había antes? Y este era cortito, había otros que prácticamente tenían 2 líneas. Bien lo hubiera podido llamar Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, sí. O Yo el Delfín, pero no. Sí, sí. El resumen histórico de las desdichas del Delfín, donde cuenta su vida, las injusticias que ha sufrido, y tiene mala suerte porque en el puerto de Calais son incautos todos los ejemplares. O sea, no llega ni un ejemplar a Francia. Esto pasaba mucho, a Voltaire también le ocurrió. También le ocurrió, con lo cual, que era un libro, en fin, bastante polémico, no podían correr el riesgo de que cayera en manos, pues un poco lo del pueblo, y que se empezaran a querer esta versión. Un tal Desiré Roussel intenta asesinarle de 2 tiros pensando que era realmente el Delfín, y Naudor sospecha que la operación estaba instigada ni más ni menos que por el duque de Angulema. O sea, que con lo cual, fíjate, se crea toda una conspiración alrededor de un personaje que no era de sangre real. Jules Favre, el abogado de la Real Audiencia de París, está convencido de que realmente se trata del Delfín, pero en los tribunales franceses nunca lo llegaron a aceptar. En la lápida de la ciudad de Delft, donde él muere, llegan a poner esto que se puede leer actualmente. Aquí yace Luis XVII, Carlos Luis, duque de Normandía, rey de Francia y de Navarra, nacido en Versalles el 27 de marzo de 1785, fallecido en Delft el 10 de agosto de 1845. O sea que en su lápida todavía sigue poniendo, y se sigue manteniendo incluso ya más allá de su muerte, la autenticidad de este personaje. Qué pena que en el año 2000 se supo toda la verdad, se resolvió uno de los mayores enigmas de la Revolución Francesa, porque se realizó la prueba del ADN, comprobando las muestras del corazón disecado del Delfín, que está en la cripta real de la Catedral de Saint-Denis en París, junto con 3 muestras del cabello de María Antonieta. Bueno, pues el ADN mitocondrial no dejaba ninguna duda que el que murió realmente en esa torre fue el Delfín. ¿Y nadie ha pasado la lija por la lápida? No, me parece que no hay ninguna maldición tampoco, ni cosas de estas, bueno. Pero haya quedado un poco la lápida, como un testimonio pues de su plantador. Yo os digo hablar del más exitoso de la historia de los impostores, porque que es George Salmanazar, rey de Formosa. Rey de Formosa. Tan exitoso que no se sabe ni su nombre. Sí. Vamos. Y un tipo que nació en la Francia del siglo XVII, con lo que era el siglo XVII europeo, un lugar pobre y oscuro y miserable, donde alguien nacido de la nada, es decir, que no tenía ningún medio para sobrevivir, consiguió vivir del cuento toda su vida, que fue larga. Murió en 1673, casi 100 años. 100 años, pero 100 años inventándose sobre la marcha una historia tras otra, y le hizo sobrevivir absolutamente. Era tan bueno inventando historias George Salmanazar, que al final tuvo que confesar él que no era el rey de Formosa, porque ya es que todo el mundo lo daba por hecho. Y que se llamaba George Salmanazar, ¿no? Que también se lo inventó, o sea, era todo falso. Es un caso absolutamente increíble. No se sabe dónde nació, se cree que en Francia. No se sabe muy bien en qué año, pero él dijo que en 1679. ¿1679? Reinaba Luis XIV, y solo se sabe una cosa de él. Tenía una gigantesca habilidad para aprender lenguajes, hasta extremos sorprendentes. Tanto es así que cuando tenía 20 años de edad, como probablemente en aquel tiempo no era muy culto, le ocurrió una curiosa historia. Dice, bueno, a ver qué pasa si me hago pasar en Europa por un japonés converso al cristianismo. Un japonés. Es cierto que no había televisión y la gente no viajaba mucho, pero bueno, si hacía pasar por japonés, pues tuvo tal éxito como japonés que debido al exitazo que estaba consiguiendo, porque todo el mundo le invitaba a todo, le daban acogida a japonés que se había convertido al cristianismo, qué emocionante y tal, pues que había huido, contaba historias dramáticas sobre las persecuciones que tenía, se le ocurrió que eso era poco, y a partir de entonces comenzó a titularse Rey Caníbal de Formosa. Rey Caníbal de Formosa. Sí, entonces eso no era suficiente, porque decía que en realidad él hablaba de describir una Formosa que no se parece en nada a Taiwán, es decir, a la Formosa actual. Él hablaba de un reino muy extraño que pertenecía al emperador de Japón, donde todos los años se sacrificaban 18.000 vírgenes que se asesinaban con flechas a los dioses paganos, donde la gente vestía desnuda y los maridos podían matar a sus mujeres si les eran infieles. Bueno, un verdadero disparate de historia, pero no solamente lo contaba, sino que publicó un libro en 1704 que se titulaba Una descripción histórica y geográfica de Formosa. Y además, por si fuera poco, se inventó un lenguaje, el lenguaje formosano. Tuvo a ver quién le rebatía. Tal éxito que el obispo de Oxford le convirtió en uno de sus protectores y llegó a enseñar
formosano e historia de Formosa en la Universidad de Oxford, de un lugar que no existía. Algo absolutamente increíble. Lo que pasa es que, claro, aquello ya fue excesivo y en 1706, tan solo 2 años después de la aparición del libro, que por cierto tuvo un aceptable éxito editorial, pues ya empezaron a sospechar que aquello no existía, que los navegantes que venían de Asia, ninguno describía nada ni remotamente parecido a lo que George Salmanazar decía que había encontrado allí, de que era el lugar supuestamente de su procedencia. El hecho cierto es que en 1706 reconoció que era toda mentira, pero le dio igual, porque siguió inventando cosas. Es decir, se inventó su nombre, el lugar en el que había nacido, él decía que era francés, bueno, siguió inventando con tal éxito que cuando murió en 1763 con casi 100 años de edad, había vivido toda su vida del cuento. Nunca trabajó. Improvisaba sobre la marcha sus historias. Pero lo debía hacer tan bien y tenía tanto éxito que jamás tuvo ningún problema. Una especie de Coronel Kurz, ¿no? De Apocalipsis Now, pero algo literario. Asombroso. Viviendo ahí en su región paradisíaca. Almanazar. Sí, George Almanazar. George Almanazar. Desde aquí nuestro respeto, qué gran hombre. Vivir del cuento tanto tiempo tiene mérito. Pero casi 100 años sin ningún problema. No, y no todos pueden proclamarse rey caníbal de Formosa. No, sí. Por eso te digo. Bueno, pues... si hubiera sido algo más discreto. Sí, George Almanazar. Bueno, pues ha estado muy bien. Creo que vamos a hacer una segunda entrega. Vamos a hacer, porque yo creo que esto va a interesar mucho a nuestros oyentes. Hay muchos más. Así que hemos ofrecido 5 impostores célebres en esta ocasión. En la próxima entrega de nuestros monográficos, otros 5. Vale, perfecto. Y así tenemos a los 10 más célebres de la historia, a juicio de Carlos Canales y Jesús Callejo, sobre los que sigo manteniendo ciertas dudas. Yo no sé si han venido ellos o han venido unos suplantadores, han enviado a un delegado, en fin. Toma, para ti, Carlos, estos nortonitos. Hombre, qué bien, qué valor, gracias. Eso vale por... Vale un montón de dólares. Ya, hombre, pero dale la vuelta. Hombre, pone jabonito. Inmobiliarias Muñoz. Como los mortadelos, ¿te acuerdas de los mortadelos? Y toma, para ti, Jesús. A ver. Esta es una viva representación de las 18.000 vírgenes sacrificadas en Formosa. Claro, con tanto caníbal. La Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero y lo prometido es deuda. Aquí estamos con la segunda entrega de estos impostores a los que ya le estamos cogiendo cierto cariño, ¿verdad? Anda que lo de Norton I, el emperador de Norteamérica, con sus nortonitos acuñados. Bueno, pues Carlos Canales tiene una colección de nortonitos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí. Mira, tienes un nortonito de plata, un nortonito de oro. Sí. Bueno, hacía billetes en realidad. No acuñaba monedas, eran billetes. Para que fueran más falsos todavía. Eran parecidos a los mortadelos, así muy largos y de colorines. Pero bueno, valían en la Bahía de San Francisco tenía su valor. Mira que hay cosas raras por el mundo. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Que impostores tendríamos para hacer varios programas. A tutiplén. Más de los que pensamos. Y algunos que han sido considerados impostores y que a lo mejor no lo eran. Y esta noche vamos a salir de dudas. Sí, algún caso expondremos. Pero bueno, vamos a empezar por, yo creo que el clásico de los clásicos, que es Anna Anderson, ¿verdad? Aquella que dijo ser Anastasia Romanov, la hija superviviente del zar Nicolás II, y que durante muchos años la gente dudó tanto que incluso propios de la familia Romanov creyeron ver en ella la auténtica Anastasia. Exactamente, dudaron y ella lo mantuvo hasta su muerte. Sí. Y vivió bastantes años, llegó hasta los 83 años de edad y ella muere en 1984, o sea que hasta ese momento la duda todavía planeaba sobre si esta mujer, esta jovencilla que en su momento aparece en Berlín en el año 1924, era o no era la auténtica gran duquesa Anastasia. Lo que pasa es que al final nunca se sabrá si realmente era una impostora o una pobre trastornada, ¿no? Porque... bueno, yo creo que eran las dos cosas. Es decir, que era impostora está demostrado. Las pruebas del ADN, y luego las comento muy por encima. Posiblemente, casi seguro, ella se creyó su propia mentira. Ella se lo creyó. Porque hay que darnos cuenta cómo aparece en escena esta mujer. Ella aparece, ya digo, en Berlín, en el año 1924, en un sanatorio mental, aparentemente salvada de un suicidio en el puente del río Spree. Es decir, que ahí ella no tenía deseos de vivir y justo cuando llega al sanatorio, por alguna razón, es decir, esa especie de cortocircuito mental que se la produce, ella empieza a decir que era la gran duquesa Anastasia. O sea, fíjate, pasa de intentar eliminarse de este mundo a convertirse pues en una de las grandes personas
que murió supuestamente en 1918. Entonces ella dice que no, que realmente es la hija del zar Nicolás II. Es verdad, y para estos casos los impostores tienen que tener una cualidad física, es decir, que esa apariencia física pues sí que la guardaba y por lo menos sí que dio el pego para muchísimas personas que en su momento conocieron a la familia Románov. Y ella dice que milagrosamente había sobrevivido a ese asesinato colectivo que hubo de la familia imperial rusa. Ella lo que comentó es que uno de los bolcheviques, que pasaron a cuchillo a la familia porque fue una muerte cruelísima, fue tremendo, pues uno de los soldados se enamoró de ella y al parecer pues vivió un romance, ¿no? Exacto, claro, es que creó toda una historia alrededor, bueno, pues aparentemente creíble. Efectivamente. Sí. Y te decimos que es aparentemente creíble por lo que voy a contar ahora, porque es verdad que en aquella época, y estamos hablando pues eso, de principios del siglo XX, los medios de comunicación eran como los de ahora, y bueno, pues sí que era plausible que alguien hubiera sobrevivido, y por qué no, ese alguien podría haber sido la gran duquesa Anastasia. Claro, una historia muy atractiva. Muy atractiva, un romance de amor, un asesinato de una familia imperial, en fin, todo eso tenía los ingredientes pues para la prensa del corazón, que no lo había entonces, pues para que sacaran, vamos, de todo, hasta pólvora. Bueno, el hecho es que Anna Anderson, se sabe que era una inmigrante americana, y fue manteniendo esta versión continuamente. No vamos a entrar en detalle, pero sí que hubo personas allegadas a la familia Románov que le dio credibilidad por la historia, porque decía, pues sí que se parece esta chiquilla, ¿no?, a Anastasia. Ella tiene su vida, o sea que de hecho vive bastante, pero a los 67 años, por ejemplo, se casa con un norteamericano, con John Manahan, que tiene 20 años menos que ella, o sea que como ves ahí, se casa con un jovencito comparado con ella, ¿no?, se casa en Charlottesville en 1968, donde ella vive a partir de ese... Bueno, ya vivía antes, pero sobre todo la vida la desarrolla en Norteamérica y no tanto en Rusia como muchos podrían pensar. No eran los momentos para que ella viviera allí. También hay que decir que existe un sector de los Romanov pues muy interesado en que esto fuese verdad. Que sí. Evidentemente. Claro, hacía falta tener una heredera. Hombre, era mantener vivo un vínculo, en este caso sanguíneo, ¿no?, de alguien que pudo haber sobrevivido. Por lo tanto, para todos los forofos, para ese supuesto gobierno en el exilio de los Romanov, pues les interesaba muy bien. En alguna casa de la urbanización Puerta de Hierro, pues se hablaba mucho de esto. Claro que sí, es verdad, porque es verdad que en España había descendientes de la familia Romanov. Jorge. Entonces, interesaba. ¿Por qué no va a interesar? ¿Qué es lo que suele pasar? Lo que contamos, por ejemplo, en el noto monográfico, la primera parte de los impostores, es verdad que normalmente interesa que se mantenga viva la llama de una futura descendencia. Por eso. Así que ella, bueno, pues dentro de su debilidad mental mantuvo hasta su muerte, ya digo, hasta 1984, pues su propia versión de los hechos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la genética, en este caso, la convierte años después en una impostora y en una mentirosa. Vamos a ponerlo de mentirosa, entre comillas, porque yo creo que siempre se creyó su propia mentira. El hecho es que en 1991 se encuentra en una fosa común de los Urales unos huesos que empiezan a sospechar que pertenecían a la familia real. Efectivamente. En 1997 se someten a la prueba del ADN y se confirman que esos huesos pertenecían, por una parte, al zar Nicolás II, también a Anastasia, y en fin, y al resto de la familia real. Anastasia y posiblemente el zarevich quedaron en otra fosa. Quedaron una parte, Sí, exactamente. Estamos hablando... Incluso no todos murieron de la misma manera, por decirlo así, y no todos o sus cuerpos fueron quemados de la misma forma. De hecho se bañó los cuerpos en ácido sulfúrico y se les entierra cerca de Ekaterimburgo, pero no todos quedan con la misma degradación, es decir, no todos tienen el mismo deterioro en ese sentido, y sí que es verdad que a través de los restos orgánicos, que fueron muchos los que quedan a pesar de ese ácido sulfúrico, pues se va determinando que los que estaban allí en esta fosa, pues era tanto el zar como la zarina, como el zarevich Alexei, las cuatro hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, como no, el médico personal de la familia, Botkin, y 3 asistentes, en fin, total 11 personas. Bueno, pues la prueba del ADN fue contundente. Una de esas hijas era Anastasia. Así que Anna Anderson... Fíjate, y esto estamos hablando del año 1997 y ella muere en el 84, en el 97 ya no queda ninguna duda de que realmente estábamos hablando de una de las impostoras más geniales de la historia, porque mantuvo su hipótesis pues durante más de 60 años. Claro, y es que, Carlos, el arte del impostor no es que él se lo crea, sino que los demás también lo crean, ¿no? Exacto, claro. Sí, y para eso tiene que estar muy convencido el impostor de lo que hace. Mira lo que contabas del rey de Formosa, ¿no? Claro, yo quería empezar hoy por un caso curiosísimo, muy poco conocido, porque además se hizo famoso un solo día.
pero tan enormemente famoso que luego pudo vivir toda su vida de una impostura de un día, que es el caso de Wilhelm Voigt, más conocido como el capitán de Copernic. O sea, famoso por un día. Sí, bueno, por un día, y tan famoso como que luego acabó, ya veréis la historia, pero acabó en Estados Unidos con un número de cabaret que se basaba en su propia acción y una película, y bueno, se hizo famoso, rico y millonario. Eso. Wilhelm Voigt, que era un zapatero remendón de Berlín, que había pasado de los 57 años que tenía cuando pasó a la fama y al estrellato en la Alemania imperial del Kaiser, si me dejaros un lugar serio, rígido y tal, pues cuando se hizo famoso había pasado prácticamente la mitad de su vida en la cárcel, pero por pequeños delitos, hurtos, pillerías, era un pícaro. Era un pícaro, lo cual en Alemania es realmente inusual, y de hecho es tan inusual que dividió totalmente a la nación alemana en dos por un pequeño incidente. Y es que en octubre de 1906, el alcalde de Copernic, un pequeño pueblecito cerca de Berlín, en Brandenburgo, se encuentra con un problema. Y es que esa mañana, repito, en 1906, una Alemania organizada, totalmente preparándose para lo que iba a venir, que luego llegó, un mundo muy estable y muy estructurado, el alcalde ve que tiene en la puerta del ayuntamiento a alguien que pregunta por él. Ese que pregunta por él es un capitán y 10 granaderos de la Guardia Prusiana. Entraron en el ayuntamiento, le detuvieron a él, al tesorero, y se apoderaron de los libros de contabilidad y de la caja. 4.000 marcos. Una suma importante, pero no una fortuna. A continuación, dieron órdenes de que se requisaran 2 coches y que se dirigieran a Berlín, porque allí tenían que ser interrogados ni más ni menos que por el general Helmut von Moltke, jefe del Estado Mayor de Prusia. Bueno, el caso es que se presentan los 2 coches con los 10 granaderos de la Guardia Prusiana, con el alcalde y el tesorero, y efectivamente ante Moltke. ¿Qué coches había antes? Moltke los recibió. Claro, había pocos. Moltke recibió, fijaos qué historia, y de repente el general, claro, no sabe por qué tiene que atender a 2 paletos que venían ahí detenidos por un grupo de soldados de la Guardia Prusiana. Entonces rápidamente empezaron a reaccionar, a darse cuenta que ahí había algo raro. Entonces dijeron, bueno, pues que el capitán que los ha traído, que responda. Pero el capitán no estaba, se había bajado a una estación de ferrocarril y se había pirado. Estaba en su casa disfrutando de los 4.000 marcos que acababa de llevarse. Bueno, poco después le detuvieron, pero entonces se conoció en Alemania la historia de Wilhelm Voigt. La historia de Wilhelm Voigt es tan genial. Este zapatero, pequeño picaruelo y ladronzuelo, descubrió que en un país tan organizado y tan estructurado como Alemania, donde los niños se les educaba desde que iban al colegio, a que tenían que tener una especie de temor reverencial por los oficiales y los altos mandos del ejército, que eran la estructura superior en la sociedad alemana imperial del Kaiser, pues descubrió que eso le podía servir, y se compró un traje usado de capitán del ejército prusiano. Entonces, los soldados ni miraban directamente, según él se iba acercando, saludaban, le hacían la venia, le dejaban pasar. Entonces descubrió que eso le podía ayudar a sus pequeños hurtos. Entonces lo empezó a utilizar de manera cada vez más habitual por el prestigio que en la Alemania de la época tenía el ser militar. Pero un día decidió dar el gran golpe, que fue este. Y es que se presentó en un cuartel, pegó una orden ahí estricta, alineó a 10 soldados de la Guardia Prusiana y se los llevó a 10 granaderos con él. Por supuesto, ninguno solo de los granaderos, ni ninguno de los oficiales de guardia, ni ninguno de los sargentos, nadie en el cuartel le pareció lo más mínimamente extraño el que un tipo diera una orden absurda y se llevara a un pueblo que tampoco estaba donde estaba el cuartel a 10 granaderos. Claro, por eso, porque de una orden absurda. Exacto. Llega a dar 40 El caso es que bueno, la historia de Voigt se hizo famosísima en Alemania porque la sociedad se dividió completamente. Es decir, se dieron cuenta de que vivían en una sociedad terriblemente estructurada, donde no existía prácticamente la voluntad y donde la gente podía ser convencida de hacer cualquier disparate simplemente porque lo dictaba un mando superior. El hecho es que hasta le cayó bien al Kaiser, que le acabó indultando y le conmutó la pena, que había sido originariamente 4 años de cárcel, y él lo aprovechó para lo que he contado antes. Se marchó a Estados Unidos, allí montó un espectáculo de cabaret que se basaba en su propia experiencia, que luego se convirtió en una obra de teatro y más adelante en una película. La verdad es que era un tipo por visto muy simpático y muy gracioso, totalmente alejado de la imagen del militar prusiano, pero que sin embargo lo imitaba a la perfección. ¿Y este ha pasado a la historia como? El capitán de Copernic. De hecho, en Copernic hay una estatua de esas estatuas que se hacen a tamaño natural, en la que está el vestido capitán saliendo del ayuntamiento. Entonces, la verdad es que pilla Barnum, le pone allí en su circo. Y le pone la nómina. Y mandó a 10 granaderos. Sí, la Guardia Prusiana entró en el cuartel, el alcalde, los alistó, dijo rápidamente que se fueran con él, le siguieron, entró en el ayuntamiento, detuvo al alcalde, al tesorero, se quedó con la pasta y los mandó a que los entrevistara el general Moltke a Berlín. Pero Moltke, el padre del futuro... El hijo, el que dirige la estrategia de la Primera Guerra Mundial. ¿De la Primera Guerra Mundial?
Claro, es decir, eligió un caso tan exagerado y tan extraordinario y tan absurdo que nadie se lo podía discutir. Esto es genio y figura, ¿eh? Genio y figura. Bueno, pues... La picaresca. Después de que es el patrimonio de España. Para que veas. Sí, pero este era un tipo tan raro en Alemania. Sí. Bueno, pero ¿qué pasa cuando alguien dice que es alguien y dicen, pues no eres tú porque ya fuiste asesinado en su día? Sí. Y luego al final demuestra que al final no fue asesinado. Claro, porque te puedes convertir en el falso Demetrio. En el falso Demetrio. Oye, suena como a... Demetrio, el de la túnica sagrada, dice. Suena vodevil ahora que pienso. El caso del falso Demetrio. El falso Demetrio. ¿Quién era el falso Demetrio? Bueno, la verdad que es una historia muy curiosa. Sí que se puede decir que se conjuga tanto misterio como historia, ¿no? Porque en este caso es verdad que los suplantadores, estamos hablando muchas veces de historia, pero a lo mejor hay poco misterio. En este caso sí, hay todo un misterio y toda una conspiración que es un digno guión de película. Película incluso también, ¿por qué no?, de zarzuela. El hecho es que, cuento un poco por encima, el verdadero Demetrio... Pero Demetrio, ¿te refieres al Estamos hablando del zar, de Rusia. Del hijo de Iván IV el Terrible. Exactamente, por eso digo que nos situamos en escena. El verdadero Demetrio sería el hijo menor del zar Iván IV el Terrible, fruto de uno de sus 7 matrimonios, con la hija de un boyardo. Entonces pues nace este niño llamado Demetrio, que fue asesinado supuestamente en 1592. Esto es un poco como la escena, el primer actor de este vodevil, ¿no? Bueno, una vez que ya nos ubicamos ahí quién puede ser ese verdadero Demetrio... Pero digamos que este no fue el asesinado por Iván IV. Iván IV se cargó al primogénito. Claro, exactamente. Tuvo otro Demetrio, no. Es que estos rusos... Estamos hablando de que tuvo 7 esposas. Con la primera esposa sí tiene a Demetrio, que es el que se carga... Se lo carga de un bastonazo. De un bastonazo, un bien dado además en el hospital. Le dejó en el sitio. No, estamos hablando del 7º matrimonio... Bueno, luego se le arrepintió un poco y se curó con un poco de vodka. O sea que... y además Iván IV el Terrible, él muere en 1584 y estamos diciendo que Demetrio muere en 1592, o sea que, como ves, le sobrevive al padre. Sí. Pero bueno, ya digo que eso es la ambientación histórica. ¿Qué ocurre? Estamos hablando de la época de Iván IV el Terrible, él muere en 1584 a los 54 años de edad. Bueno, el hecho es que después de esa muerte, Moscú en general cae en una terrible anarquía, puesto que su hijo mayor, que era el zar Fiodor, pues era, por decirlo de una forma clara, era un poco tonto. No sabía gobernar el país. Era un débil. Era un débil mental, eso estaba claro. ¿Qué ocurre? Que en realidad el que está gobernando Rusia es su cuñado, Boris Godunov. Y así durante 14 años. Era el guardián y el regente. Sí, por otra parte, nada que suena raro. Nada extraño, nada extraño en Rusia. Es verdad. Boris Godunov, muy célebre en principio por una novela que escribió Alejandro Pushkin y que luego puso música en su día Mussorgsky. O sea, pues digo que a lo mejor a muchos oyentes les dicen ¿qué me sonará a mí Boris Godunov? Bueno, porque hay una novela y una ópera muy famosas. El hecho es que Boris Godunov hace de su capa un sayo, gobierna Rusia de forma dictatorial, no era muy querido por sus súbditos, y bueno, en la época que está Boris Godunov, en esta especie de anarquía, aparece en Polonia un hombre joven, estamos hablando de 1604, aparece un hombre joven que dice ser Demetrio. Así que dice, pero ¿cómo que Demetrio? No murió asesinado. Otras versiones dicen que murió en un juego, y bueno, tuvo una especie de accidente. Dicen, no murió en 1592. Bueno, el hecho es que él dice que había escapado de la matanza y quería reclamar el trono de los zares. Entonces, bueno, pues pide ayuda al rey de Polonia, a la sazón Segismundo, para que le ayude en sus propósitos. Y mira tú por dónde, Segismundo le cree y le presta su apoyo. Hasta el punto de que Demetrio, el que empiezan a llamar ya, por supuesto, Boris Godunov y compañía, el falso Demetrio, él mismo se autonombra señor de Moscú. Bueno, ¿qué hace Boris Godunov? Pues él lanza una versión que a él le interesa, que a lo mejor era la correcta. La versión que le interesa es que esa persona que está en Polonia diciendo que es Demetrio, el hijo del zar Iván IV el Terrible, en realidad se llama Gregorio Otrepiev, que es el hijo descarriado de un capitán de tiradores. Bien, ahí se queda, ¿no? Pero no le creen. Y cuando digo que no le creen, es que no le creen el rey de Polonia y bueno, ya una corte de personas que están a favor del falso Demetrio, por lo que estamos diciendo, porque interesaba
que estuviera viva la rama realmente de los Románov y no de alguien que estaba usurpando el poder, que era el Boris Godunov, que no pertenecía pues a toda esa línea dinástica, ¿no? Qué maravilla. Es que da gusto. Europa era Europa, ¿eh? Ahora estamos aburridos, estamos abandonados a la molicie. Es que no estamos haciendo nada. Esto era una actividad pues estupenda. Había comentarios, la gente se interesaba. Inventando argumentos para novelas. Es que te tienes que ir solo a la historia, a la vida real. Bastardos, falsos zares, claro. Había de todo. Esto es lo que había. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que como no le creen a Boris Godunov, lo que hace es plantear la guerra a Demetrio, a pesar de estar apoyado por los polacos. Muchos de sus oficiales incluso desertan a favor de Demetrio, o sea que se va quedando más solo que la una. Pero hay un golpe de suerte a favor de Demetrio, y es que Boris Godunov muere en 1605 en plena contienda civil. Así que eso le da y le permite, le da las puertas abiertas y le permite entrar en Rusia a Demetrio, que en ese momento es coronado zar. Bueno, su reinado también fue breve, no duró más de un año, ¿sabes? Sí. Pero bastó para algo muy importante, para que Rusia, que hasta ese momento, hasta el siglo XVII, pues había estado aislado, para que tomara contacto con el mundo occidental. Ya digo que Demetrio, al final, sí que es asesinado en el Palacio del Kremlin, en mayo de 1606, pero siempre es verdad que planeó la duda. Es decir, había partidarios, incluso pruebas a favor de que realmente este Demetrio que apareció en Polonia y que luego al final es nombrado zar, sí que era el auténtico Demetrio, es decir, el hijo del zar Iván el Terrible, y por otra parte ahí sigue planeando la duda si este falso Demetrio pudo haber sido el hijo de capitán de tiradores. Pues ahí está la duda, y además es un periodo muy interesante para Rusia porque se finiquita la estirpe varega, que estos eran los descendientes de vikingos, de los vikingos suecos, y uno de los últimos fue Iván IV, o estos dos, que le siguieron. Exacto, así que ahí tenemos la historia, la verdadera historia del falso Demetrio. Del falso Demetrio, los preámbulos a la dinastía Románov. Bueno, pues yo iba a contar la historia de otro gran impostor, además picaruelo y listo, llamado Pedro Chamijo, más conocido como el Inca andaluz. ¿El Inca andaluz? El Inca andaluz, porque hay que echarle, pasar a Andalucía y hacerte pasar por descendiente del gran Inca. Había nacido en 1602, no se sabe muy bien dónde, de Andalucía, y se sabe que era un ladrón profesional que había intentado hacer fortuna en el Alto Perú, en las minas de Potosí, pero, pues como otros muchos, fracasó estrepitosamente y decidió que la mejor forma de ganar dinero y de dar una solución positiva a su vida era empezar a engañar a la gente. Y lo logró, era un brillante engañador, tanto es así que consiguió convencer al presidente de la audiencia de La Plata, hoy Sucre, de que él conocía dónde se encontraba el oro del Paititi. Ni más ni menos. Dijo. Lo malo no es eso, lo malo es que le creyeron. No, claro. Él astutamente había cambiado su apellido por Borquez para hacerse pasar por pariente del padre Alonso Borquez, que tenía una cierta tradición y fuerza en la zona, y el caso es que ¿En qué año? En 1600, eso fue en 1620. 1620. Claro. Coetáneo del falso Demetrio. Claro. Exacto, un poquito después. Entonces el caso es que... En aquella época decías conocer algún tesoro, la ubicación exacta, y te daban enseguida 100 hombres y... Claro, pero por supuesto no encontró a nadie. Como no encontró nada, pues bueno, el sugestivo era la historia, el oro de Paititi. Claro, fíjate, el presidente de la audiencia, claro, al ver que aquí era una tomadura de pelo y que lo único que quería era dinero, pues le dio orden de que le detuvieran y tuvo que escapar. Pasó 2 años escondido como las ratas en Lima, ahí escondiéndose una y otra vez de la justicia, hasta que pasó ese tiempo, creyó, pensó que había pasado el tiempo suficiente y salió a la luz pública. Los más especialistas en su vida creen que es que mentía tanto que se había llegado a creer su mentira. Y estaba totalmente convencido de que conocía el paradero del Paititi. Entonces, como había cambiado el virrey, pues se acercó al virrey a intentar convencerle de que él sabía el paradero de dónde se encontraba la ciudad perdida de Paititi. Y le convenció de nuevo. Y le dieron 40 soldados para buscar el Paititi. Por supuesto, después de vagar perdidos por la jungla, de arriba abajo por los montes, los soldados se amotinaron, acabaron hasta las narices de semejante chalao, le arrestaron ellos mismos y se lo devolvieron encadenado al virrey, que ordenó prisión para él y lo desterró a Chile. De allí, por supuesto, se volvió a escapar. Y esta vez se presentó entre los indios calchaquíes, en 1656, uno sabe cuántos años ya por lo tanto después, y les convenció de que él se llamaba Hualpa Inca y que era descendiente del Inca. Les convenció a los indios de que él era un Inca auténtico, fíjate si se lo creía de verdad. El caso es que les convenció de tal manera que le nombraron, le consideraron su líder natural y le dieron 15 concubinas, que no está nada mal. Bueno, mira, el gobernador le dio 40 soldados y los incas le dieron 15 concubinas. El caso es que convención tenía, como político no tenía precio. El caso es que ahora Chamijo Borquez Hualpayinca se fue, voy a tener los 3 nombres, jugaba un doble juego y se fue a ver a los jesuitas diciéndoles que, en realidad, él conocía, lo de siempre, dónde estaba Paititi y que estaba convenciendo a los calchaquíes
para que le dijeran, bueno, los secretos del oro que habían escondido cuando la conquista. A través de eso pidió una entrevista con el gobernador de Tucumán, que era Alonso de Mercado y Villacorta. El gobernador se lo creyó, como siempre, y le facilitó bueno, los medios para poder intentar investigarlo, y le concedió además el derecho a usar el título de Inca y el cargo de teniente gobernador y justicia mayor de los valles de Calchaquíes. De los valles calchaquíes. Esto pasaba en el siglo XVII. Por supuesto, lo que hizo en los valles calchaquíes Pedro Chamijo es convencer a los indios de que se tenían que rebelar contra los españoles. Incluso les enseñó a fabricar unos cañones rudimentarios para poder preparar una rebelión. El caso es que los indios se rebelaron, finalmente, en mayo de 1658, y las autoridades de los valles, que por cierto es del norte de Argentina, decidieron aplastar la rebelión. Como ya no tenía solución, él no tuvo más remedio, de lo que estaban todos los indios, que hacerse pasar por lo que era el Inca, y lideró la rebelión contra los españoles, que era, o sea, contra su propio país. Por supuesto le cogieron y le condenaron a muerte en 1667. La sentencia, que es muy curiosa, dice que la cárcel donde esté se le dé garrote hasta que muera naturalmente. Lógico, claro. Y de allí sea sacado su cuerpo y puesto en la plaza pública, donde estará puesta una horca y en ella estará colgado 24 horas. Sí. Y pasado, se le corte la cabeza y se ponga en el arco del puente que mira el barrio de San Lázaro. Toma. ¿Y si esta sale vivo? No salió vivo. La revuelta de Calchaquí acabó muy mal, y a los 20.000 habitantes los esclavizaron y desterraron. Bueno, fue un verdadero drama. El hecho es que este pequeño loco, bueno, pues una vida entera de engaños y mentiras. El Inca andaluz. Hasta el extremo de creerse descendiente del último soberano Inca y llegar a convencer a los indios de que él era indio. Bueno, pero mira, llevó su mentira hasta el final. Hasta el puente San Lázaro, donde quedó la cabeza como mirando. Un buen impostor, así. Sí. ¿Y había nacido en 1600? Lo que no sé es dónde, Andalucía. O sea, que vivió 65 años. Bueno, 65 años y con su cosa, el Chamijo. Pedro Chamijo. Pedro Chamijo. Bueno, pues vamos a cerrar este monográfico pues con todo un misterio, un misterio, porque aquí, claro, hablar de impostores a lo mejor es muy osado. Pues posiblemente, es verdad. Es el misterio del zar Alejandro I. Exacto. Sí, otro ruso, como ves. Hoy vengo muy ruso. Sí, ya hemos dejado esa puerta abierta a la duda con el falso Demetrio. Con el caso de Alejandro I todavía la duda y el misterio es mucho mayor. Volvemos a ponernos en situación. 1 de diciembre de 1825 muere Alejandro I, el zar, en Tangarov. El resultado de la autopsia fue, leo textualmente, fallecimiento por malaria, infección complicada con delirio febril. Punto, carpetazo. Luego es embalsamado y el nuevo zar, que era su hermano Nicolás I, pues manda que se trasladen sus restos a Petersburgo y allí es depositado en un féretro. ¿De acuerdo? Vale. El 25 de marzo de 1826, pues, ¿qué ocurre? Que en el panteón de los Romanov se empiezan a ver rumores más que sustanciosos, eran incluso creíbles, de que no se había enterrado a nadie allí en aquel momento. Es decir, había testigos presenciales que no vieron ese sarcófago lleno. Así que, ante la duda, lo que hace el hermano Nicolás I, dice, bueno, pues vamos a confirmar si es verdad o no es verdad que este enterramiento se ha hecho efectivo. Así que abren el sarcófago de mármol y comprueban que está vacío. O sea, que algo sorprendente. Según cuenta Paleólogo, uno de los biógrafos, dice, pues eso, porque se le persuadió tanto a su hermano de que aquello había sido una especie de conjura, que se le obligó prácticamente a abrir y confirmar, y que viera él por sus propios ojos, que efectivamente allí no se había enterrado a nadie. Así que si no estaba ahí Alejandro I, ¿dónde estaba? Bueno, vamos a hacer una cosa. Como este caso es muy interesante, muy sugerente, vamos a la semana que viene, vamos a hacer, si te parece, Carlos, si te parece, Jesús, vamos a hacer un monográfico con el misterio de Alejandro I. Venga, sí, pues yo creo que sí tiene sus 20, 25 Pues venga, minutos, yo creo que sí. Esto como introducción, vamos a ponerlo, introducción, porque la verdad es que tiene muchos flecos, muchas cosas curiosas. Es que es un monográfico total de Zona Cero, Yo entiendo que sí, es verdad, y a lo mejor resumirlo en 2 minutos no le haríamos justicia, un gran homenaje a Alejandro I, y yo creo que se lo merece, porque ya dejamos ahí también esa puerta abierta, que a lo mejor no estamos hablando de un impostor. Luego comentaremos, dicho en el próximo monográfico, que hay de verdad y mentira en todo esto. Me parece muy bien la propuesta. Pues venga, fíjate que empezamos con los impostores, a ver si hacemos un no sé qué tal. 3 han salido, Pues venga, vamos a hacerlo así, el próximo monográfico Zona Cero. Muy bien, pues para ti, Carlos, toma, te voy a dar un traje de capitán del ejército prusiano, fíjate, va con todas las borlas, ¿verdad? Toma, la bayoneta es de medio metro. Fantástico. La puedes clavar como quieras. Para ti, Jesús, a ver. toma un
Bueno, me temo lo peor. No, te voy a dar un traje de Catalina la Grande, ¿eh? Me queda grande. Como una moneda de uso común. Realmente nunca tuvo ningún problema por considerarse el emperador de Estados Unidos, aunque obviamente nunca pudo ejercer el cargo. Y el hecho cierto es que a su funeral en 1880 asistieron 30.000 personas. Claro. Y no solo es eso, sino que al año siguiente, para conmemorar el hecho, al año siguiente de su aniversario, el aniversario de su muerte, 1981, pues hizo una ópera, Emperador Norton, de Henry Mulligan. Bueno, pues claro, fueron 30.000, justo los mismos que tenían nortonitos, ¿verdad? ¿Qué será de nosotros y de nuestros nortonitos? Sí, es que ya con ese nombre la moneda no tenía mucho futuro. Pero pues falleció. Bueno, tú. Se devaluó la moneda. Además, ¿sabéis que que murió? No, pero sabéis que las monedas que existen son valoradísimas por coleccionistas. Hombre, claro, pero ya por antigüedad. Claro, y por la rareza de que es la única moneda. Bueno, pues aquí tenemos al primer impostor, el emperador de Norteamérica, el emperador de los Estados Unidos y protector de México, Norton I, con sus nortonitos. Bueno, pues empieza bien la cosa. Sí. Vamos al siglo XV francés, porque aquí tenemos a otra gran impostora, Sí. aquella que quiso ser Juana de Arco. Exactamente. Juana de Arco bis, aunque yo creo que no querría terminar igual que ella. Pero es verdad que alrededor siempre de las grandes figuras surgen otras personas que intentan aprovecharse de esa circunstancia. El caso de Juana de Arco pues es un caso clamoroso, porque era muy popular, era muy querida por el pueblo. Entonces, bueno, pues 5 años después de que Juana de Arco fuera quemada en la hoguera, ese 30 de mayo de 1431 en Rouen, pues otra mujer la personifica y es recibida en Orleans realmente como la Pucelle de France, pensando algunos, yo creo que más bien queriendo pensar que estaba ante la auténtica, que no había muerto, que realmente no había sido tirada sus cenizas al Sena y que por alguna razón o por algún milagro había sobrevivido. Así que se aprovechó un poco de esa incertidumbre. Claro, estamos hablando del siglo XV, donde estas imposturas eran frecuentes, donde la información, por supuesto, no llegaba a todo el mundo, y cualquier leyenda de estas características que tuviera visos de credibilidad, pues... norteamericano de California. El caso es que tuvo mala suerte al cabo de unos años y acabó, arruinándose completamente. La ruina le provocó un estado de locura completa, es decir, Norton enloqueció, y a partir de 1859, probablemente ahí hay todo tipo de especulaciones sobre por qué lo hizo. Yo tengo mi propia opinión, además, porque yo llegué a la historia de Norton a través de William Walker. William Walker era un abogado de Tennessee que se hizo muy famoso en la segunda mitad del siglo XIX en Norteamérica, porque fue el último filibustero del Caribe, fue el último que es conocido que intentó ocupar Nicaragua, Honduras, Costa Rica, acabó fusilado en Honduras, pero durante un tiempo, durante 2 años, él intentó crear una república en Baja California y Sonora, entre 1853 y 1854. Esa república fracasó, aunque curiosamente ha sido continuada luego ficticiamente en una especie de mundo virtual. Pero lo cierto es que a Norton debió influirle mucho la historia de William Walker, y el hecho cierto es que en 1859 se autoproclamó emperador de Estados Unidos y México. Directamente. Claro, emperador de Estados Unidos y protector de México. Esto no parecía en principio más que una chorrada, pero sin embargo le permitió pues tener una imaginativa forma de salir de la quiebra, porque a partir de entonces, y sorprendentemente, lo cual demuestra que el friquismo era bastante aceptado en California ya hace 150 años, no solamente no le perjudicó lo más mínimo, sino que se convirtió en una persona tan respetada y famosa como era antes de arruinarse. De hecho, comía gratis en los restaurantes, publicaba sus proclamas, los periódicos, sus anuncios, y lo más divertido del asunto es que cuando los reformadores intentaron romper el monopolio nacional de emisión de moneda, que en aquel entonces estaba todavía en Estados Unidos en manos privadas, Norton I empezó a acuñar moneda propia. Y el problema es que los nortonitos se convirtieron en una moneda que era de uso común en la bahía de San Francisco, hasta el extremo que era tan gracioso, que decir que era una moneda algo parecido como ocurre en algunos pueblos de Andalucía de la Sarquía, pues ahí sabéis que hay una monedita que, algo muy parecido, es decir, se le daba curso legal y todo el mundo la aceptaba. La zona cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero, y atención, queridos amigos, porque hoy vamos a hablar de suplantadores. ¿Acaso los que estamos sentados en esta mesa somos los que somos? ¿O somos los que anunciamos ser?
Vaya usted a saber, detecten en nuestras voces cualquier anomalía y seguramente tendrán razón. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues mira, estamos hablando de suplantadores. Muy ¿Tú eres Carlos Canales? Pues no. Hola, Jesús Callejo. O debería decir hola, supuesto Jesús Callejo. Ya, dejaremos la duda, porque esta noche va a estar lleno de dudas históricas de esos, de suplantadores que decían ser lo que no eran, o sí lo eran. Bueno, pues como dijo Brigitte Bardot, vamos a desdudarnos, ¿eh? Vamos a desdudarnos. Porque hay muchos suplantadores a lo largo de la historia, y más si hablamos de personajes célebres, muy apetecibles, ¿verdad? ¿Quién no ha querido asumir la personalidad de Napoleón Bonaparte? Yo. Por ejemplo. Nunca he tenido interés. Vaya, empiezas a sospechar que eres el auténtico Carlos Canales. Sí. Sí, la verdad es que es cierto, no hay suplantadores de un agricultor o de un pastor o de un herrero. Todos son suplantadores de gente muy importante y que traía consecuencias, o bien económicas, o bien de poder, o bien de fama. Entonces esa es una característica común, igual que pasa también en los sanatorios mentales, en los psiquiátricos, los que dicen ser siempre grandes personajes, pues esos son los que buscan unas reminiscencias pues fastuosas, porque es mejor ser, pues, o incluso de la reencarnación, ¿no? Ser la reencarnación de estos grandes personajes, tipo Napoleón, Leonardo da Vinci o Juana de Arco, que no ser la reencarnación o el suplantador, pues eso, del clásico pobrecillo de aldea, que no lleva a ninguna parte. Así que, ya que engañas, vamos a engañar con todas las consecuencias. Eso es como aquel, ¿no?, que le dijo el amigo, esto solo Dios lo sabe. Y dijo pues te aseguro que yo no lo sé. Es un buen chiste. Eso es otra cosa, que suplantador. Yo no lo sé. Bueno, Carlos, a ti ahora dímelo con el corazón. Sí que te gustaría ser emperador de Norteamérica, ¿verdad? Buen sitio, sí. Pero además de Norteamérica, todo Norteamérica. Todo Norteamérica, incluido Canadá, Alaska, todo. Claro, México. Bueno, es que, claro, realmente habría que explicar que nosotros vamos a hablar hoy de una, hemos hecho una pequeña selección de impostores, porque hay miles en la historia, y es verdad que tenía razón al principio que en general están vinculados con el poder, la riqueza o los honores, pero hay algunos que forman parte casi del mundo friki, como este que vamos a tocar el primero, porque realmente, es decir, el que un suplantador, todo el mundo sepa que es un impostor, no significa que por eso caiga en desgracia o tenga mala suerte, sino que los hay que han tenido éxito precisamente a partir de su fracaso, como es el caso que vamos a contar ahora del emperador de Estados Unidos, y otros, que luego lo veremos, que curiosamente han renunciado o han demostrado que eran suplantadores a raíz precisamente del excesivo éxito que tuvieron. Veremos que hay un poco de todo. Pero bueno, vamos a empezar por Norton primero. Hombre, Norton primero. Norton primero, emperador de Estados Unidos y México. Fíjate. Ahí es nada. Bueno, en realidad se llamaba Joshua Abraham Norton y había nacido en 1819. No se sabe muy bien si en Inglaterra, en Sudáfrica, hay varios indicios que le hacen nacer en la provincia británica del Cabo. Pero por otra parte hay también algunas posibles pistas que conducirían a un nacimiento de Joshua Abraham Norton en Inglaterra. En cualquier caso, el hecho cierto es que se sabe con seguridad que vive en Sudáfrica, y él llegó a la bahía de San Francisco a raíz del descubrimiento de oro en 1848. En principio, pues no parece que le fueran mal las cosas. De hecho, era un hombre de negocios bastante próspero. Él se dedicaba a la especulación en el mercado del arroz. En aquel entonces, además, había un montón de población china que había empezado a llegar a California. Luego, esa población china se utilizó como mano de obra para la construcción de los ferrocarriles transcontinentales. Bueno, lo cierto es que la especulación con el mercado de arroz hizo que él consiguiera hacer una pequeña fortuna, que invirtió razonablemente bien y se convirtió pues en una persona conocida, respetada y próspera en el nuevo estado. Quería creerse, ¿no?, más que se pudiera demostrar. Pero era una mujer curiosa, porque vestía de hombre, hasta sabía ciertos trucos de magia, con lo cual impresionaba a la ciudadela, ¿no?, porque pensaban que esos trucos de magia podían ser milagros. Es decir, que conocía muy bien la escenificación para sugestionar a un público ávido de creer. Así que encuentra influyentes partidarios durante 3 años, ni más ni menos que durante 3 años. ¿Qué ocurre? Que el rey Carlos VII quiere saber si es la auténtica o no es. Él sabía que no podía ser la auténtica, pero para callar un poco esas voces del pueblo, manda que vaya a París para pasar unas pruebas de autenticidad. Así que el 1 de agosto de 1439... Cosa más tonta de hombre, ¿verdad? Cosa más tonta, sí, la verdad es que... Qué simpatía le tienes. Sí, porque yo creo que no necesitaba ese tipo de pruebas. El bien servido. Pero bueno, de alguna forma, sus asesores
le recomendaron Sí, su suegra, Yolanda de Aragón. que fuera a la corte pues para comprobar lo que él sabía y sabía todo el mundo, ¿no? Llega a París y le hacen una serie de pruebas de autenticidad. Efectivamente, a la primera de cambio cae. No es Juana de Arco, porque no sabía la más mínima cuestión biográfica casi de Juana de Arco, ¿no? Y Carlos VII, alguna de esas cosillas sí que conocía. Así que tenía dos historias, o dos opciones, o matarla allí mismo, o bueno... Tenía un morro increíble, ¿sabes que llegó a escribir al rey de Castilla? Sí, fue una historia... fue una mujer muy popular, y vivió muy bien entre 1436 y 39, en esos 3 años se lo pasó pipa. Se lo pasó pipa. Sí, bueno, sí. El hecho es que allí confiesa, efectivamente, que era Claudia de Morville, que era viuda del caballero Robert de Armoise, con quien contrajo matrimonio en la ciudad de Metz y que tenía 2 hijos. Eso ya no lo pudo ocultar. Bueno, no es ejecutada, tiene ahí un gesto de clemencia a Carlos VII, lo que sí es humillada, está durante unas cuantas semanas en la cárcel, al final es liberada.